porque al final yo sí creo que existe un conflicto de intereses ahí. Puede llegar a existir un conflicto de Sí, intereses o sea, cuando eres presidente de toda la todo puede pasar. organización y presidente también. Eres juez y parte. Esta plantilla no te aguanta un No, partido de playoffs no. así. Es No te es aguanta una serie de una serie playoffs. de playoffs. Esto le está costando muy caro a Zamora, teniendo en cuenta que nuestra liga es muy importante el puesto del 5. Totalmente. Si no te dejases ver tanto tu camiseta en esos momentos, para mí sería pasable. Y hubo ¿Qué es momentos lo en que falta? Zamora en donde tenía discusiones con ciertos de sus Sí, con los jugadores. jugadores. Tuvo un encontronazo con Emanuel Jaime en el partido Bueno, sí. contra Spartans. ¿Qué tanto sentido tiene Mm, traer a la base de un equipo Que al tú lo que dejas de fuera en la tú temporada? eliminaste? Lo hemos recalcado aquí siempre que creemos que el cambio mayor que necesita el equipo Es es el en la banquillo banca. también. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, semana 4 de Liga Basket Pro. Y tenemos un episodio interesante, semana en donde se eliminaron completamente los invictos en la Liga Basket Pro. Barcelona perdió finalmente el invicto frente a Piratas, como la semana pasada acá lo Ya. predijimos. Los mofaste. Sí, ya los dejé Pablito. salados. Sí, los alaste. Acá nosotros acertamos finalmente en un partido muy reñido. Barcelona termina perdiendo su invicto. Y nada, semana a semana interesante. Mitad de temporada regular ya, ahora sí. Sí, es la cuarta semana, ya se cumple un mes de que comenzó la temporada de la liga. Fueron las jornadas 7 y la 8 las que se jugaron esta semana. Para la jornada 9, creo que no, la jornada 9 es la última y luego en la partida de la 10 empezamos con los partidos de vuelta. Comenzamos con los partidos de Ujú. vuelta en la siguiente semana ya. Sí. En la siguiente semana comenzamos los partidos de vuelta. ¿Qué te dices, Pablito? ¿Cómo estuvo esta semana para ti? Primero, triste porque Por la perdió pérdida ya del el invicto. invicto. Pero hubieron partidos buenos que sí estuvieron bastante interesantes y bueno, que ya los vamos a analizar. Pero creo que el resto sí hubieron partidos bastante aburridos, creo que yo. Y de ahí, Sí, Sí, no. sí. al menos en cuestión de arbitraje, como que Igual. queremos salir un poquito, Sí. pero Queremos. Esta semana nos fuimos a Zamora a ver el partido precisamente con el que empezó la fecha 7, que fue Zamora Jaguars que recibía a Piratas. Piratas que venía de perder acá en Loja contra Jorge Guzmán el sábado anterior. Victoria dura donde perdieron el Y invicto. sí, duro partido y se supieron recuperar muy bien en una cancha que es muy complicada. Ya se acabó el invicto de Barcelona, creo que ese fue el partido de la fecha, el Totalmente. partido de Piratas y Barcelona en Ibarra, que Piratas jugaba en miércoles y viernes, con un día de por medio, un partido en Zamora y un partido en Ibarra, Un partido en Zamora y un partido en con un Ibarra. viaje de 16 Nos horas lo de dijo el por profe medio. Proaño. 16 horas les esperaba de regreso finalizando el partido en Zamora y vaya qué viajecito, vaya Sí, qué sí, sí, sí. viajecito. eso Entonces, por semana, más que sea, sí te hace Sí. efecto ahí al final en Sí, el acá partido. les tocó jugar martes y viernes, me parece, Sí, y con esas martes. 16 horas de por medio. Pero bueno, empezando la jornada 7, precisamente tenemos este partido. El Zamora Jaguars recibía en casa a a Piratas. Piratas. Zamora venía de perder 2 partidos afuera contra Leones y contra Importadora. Piratas venía de perder acá en Loja su invicto. Había empezado la temporada 5-1, me parece que llegaba a esta así 5-1. 5-1. Y fue un partido bueno que vimos en vivo. ¿Qué les Sí, pareció? sí. Bueno, a mí en lo personal me gustó muchísimo al menos disfrutar de ese partido de Piratas, verlo ante un plantel como es Zamora, creo que fue un derroche de técnica, de buen juego, de estilo de Piratas y de orden, que eso es lo que más destaco yo, al menos en Piratas, el orden que mantiene durante un partido. Sí, se supieron recuperar muy bien del partido que jugaron acá en Loja, que lo dijimos en el episodio pasado. Piratas no parecían ellos mismos en el partido que jugaron acá en el Coliseo de Ciudad de Loja, porque en Zamora presentaron una versión completamente diferente Totalmente. y fue la misma versión que presentaron en el partido contra Barcelona también. Entonces el partido acá en Loja sí fue algo un poco raro. Raro. Bueno, y lo hablábamos la semana pasada, y ahí sí, pues el coach Marcelo Proaño, que ha tenido un comienzo excelente, pudimos hablar con él culminado este partido en Zamora, ha tenido un arranque, pues como nunca antes un Sí. entrenador ecuatoriano lo ha tenido en Liga Basket Pro. Em,
Pero acá en Loja no sabemos, no supo ajustar muy bien porque le apostó muchísimo el juego perimetral y no estaba en su día el dominicano Brian Martínez, Ujú. Drew Box tampoco estaba lanzando buenos porcentajes, pero en este partido, en esta jornada en Zamora, vimos un juego colectivo muy alto, liderado por su base Drew Box, que acá sí fue un derroche de talento completo en el Coliseo de Zamora de Drew Box, distribuyendo muchísimo el juego de sus compañeros, rompiendo la defensa de Zamora Jaguars. Tuvo unas asistencias de lujo en este partido también. Sí, 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 sí. Drew Box. que esos deberían estar como Como mejores de las Highlights, jugadas de la jugadas de la semana. semana, sí, sí, Y totalmente. no salieron. deberían estar involucradas ahí. Metió 22 puntos, agarró 5 rebotes y dio 7 asistencias en este partido Drew Box y creo que hizo jugar muy bien al equipo. Totalmente. Para este partido, Piratas tuvo la incorporación de un jugador nuevo, Jordan Taylor, un americano nuevo que llega en la plaza que dejó el mexicano Raúl Olalde. Ujú. Ya tuvo minutos en este Ujú. partido. Obviamente se Sí se nota que se está se acoplando notaba que recién. se está acoplando. Estuvo presente ya en el partido acá en Loja, pero Pero no, no jugó. no Estaba en la estaba banca. habilitado. Ujú. Estaba en la Ujú. banca todavía con calentador. De hecho, no estuvo preparado para jugar. Me imagino que no estaba habilitado aún. Pero acá en Zamora ya tuvo minutos. Un jugador de rotación que le puede sumar un poco de altura a Piratas. Se le notaba un poco, pues, lo que decíamos de Falta de... ¿Cómo Sí, es? le Falta de falta entrenamiento, yo creo. todavía, adaptación Todavía. con sus tenía Esa que compañeros. adaptación. Tenía que acoplarse todavía al equipo, pero en general fue un muy buen partido de todo el quinteto titular de Piratas, de Drew Box, Austin Wrighton, Thiago Matías, de Brian Todos. Martínez, de Ángel Arévalo. Fue un gran partido. Son un gran equipo en realidad, es un muy buen quinteto. Totalmente. Y este Piratas sí creo que da sensaciones muy distintas a las que daba Piratas en años anteriores. Totalmente, totalmente. Creo que el aura y la sensación que emana este equipo desde que ¿Tiene comenzó ahora la Drew Box? temporada, Sí, bastante. Tiene Sí, totalmente ahora Drew yo Box. aura. creo que empezando desde el coach, que lo veíamos al menos Es- en el momento en que agarraba la tabla, les Sí, decía una sí, jugada, sí, sí. era tremendo el nivel No, en que no. todos los del equipo ahí se sentaban, lo observaban, lo escuchaban y ahí salían sus preguntas de Ujú. cómo ajustar y todo, y luego en la cancha se plasmaba. Eso para mí valía totalmente. Y Eso para mí era la el aura. semana pasada lo dijimos y ahora igual lo reconocemos aún más habiendo estado en el Coliseo de Zamora justo detrás de la banca de Sí, Piratas pudimos sentarnos atrás de la banca de Piratas y ver todos sus minutos pedidos por Marcelo Proaño. y cómo el trabajo en conjunto de Marcelo Proaño junto a su asistente comunicaban y dibujaban las jugadas que enseguida las veíamos plasmadas en la duela. Tal Entonces, cual. un trabajo descomunal que está teniendo el coach ecuatoriano, a quien le mandamos los mejores deseos y mejores felicitaciones para que continúe ese trabajo enorme que está haciendo. Pero fue un completo placer el haberlo visto estar detrás de su banca y ver cómo fue ajustando en el juego. Nada más Ujú. hubo un pequeño lapsus, por así decirlo, de Piratas al final, porque prácticamente estaba el partido sellado, pero por ciertos errores o capaz decisiones apresuradas de sus jugadores, Zamora llegó a ajustar un momento a reducir la ventaja a la Sí. mínima. Creo que eso en realidad es algo que tiene Zamora en su casa, porque Es verdad. le pasa con muchos equipos cuando se hace muy fuerte cuando juega de local y la afición muchas veces saca el partido adelante, incluso en momentos en los que pareciera cerrado. Eso creo que fue lo que pasó, pero acá más mérito a Piratas de cómo lo supo cerrar, Ajustar. porque San Antonio Gold, por ejemplo, no lo pudo cerrar en Zamora. Totalmente, totalmente. Y acá Piratas tiene los jugadores y la rotación para hacerlo y supo terminar el partido que se lo termina ganando por 5 puntos, 90-85. Piratas recupera la senda de la victoria y pues rescata una victoria importantísima para dar ese empujoncito para el partido que se le avecinaba en la siguiente jornada, que era de local frente a Barcelona. Sí, tenía que recuperarse rápido de esa derrota fea que tuvieron en el Coliseo Ciudad de Loja contra Jorge Guzmán y lo supieron hacer muy bien, a recuperar un partido que necesitaban ganar de cara al rival que se les venía en la siguiente jornada. Y bueno, por el otro lado, el Zamora Jaguars Zamora. no ¿Qué podemos encuentra el decir de ritmo. Zamora Jaguars, queridos compañeros? Bastante complicado. Bueno, yo creo que ya estamos cayendo en la misma crítica, al menos que se lo Ujú. dábamos Sí, ya sí, sí, hace sí, algunos sí. episodios, de que Zamora no
encuentra todavía Su juego. el método, claro, de poder concluir esas jugadas y cae inclusive en decisiones bastante cuestionables del coach, porque no le sale algo, inmediato cambia y ya vemos esas rotaciones que no le están surtiendo efecto, entonces ya En- no sabemos Y hubo qué es momentos lo en que falta. Zamora en donde tenía discusiones con ciertos de sus Sí, con los jugadores, jugadores. Sí, sí. con Álvaro que no se entendían, no entendía muchas veces el por qué ciertos reclamos o ciertas acciones de su coach. Y trato ahí también de ponerme en la posición de sus jugadores y de sentir De como la tal vez un frustración. poco la frustración Sí. de lo que está sucediendo, de lo que está sucediendo en esos pasajes del partido, en donde no ven un ajuste necesario, en donde no encuentra a Zamora el rumbo y pues lo vemos. Sí, Sí, pero eso es- además de con Turili, les pasa igual a ellos en cancha entre ellos. A También. los jugadores se desentienden mucho de sus bases. Hemos ido a 2 partidos en Zamora, uno cuando todavía estaba Santiago Santiago. Lodueña y ahora que ya está Manu Gómez, y en los 2 partidos es muy frecuente ver esto de que el base no se desentiende con el resto de los jugadores, no entiende la jugada que manda al inicio, cuando ya agarra la pelota Manu Gómez, y les pasa mucho esto de acá. Entonces no sé cuáles sean los ajustes que esté haciendo Hugo Turilli en la banca. Pero los que sea que tenga que hacer, los tiene que hacer, pero ya estamos, ayer ya. eso es para ayer, porque estamos en la mitad de la temporada regular. Zamora ya se está ubicando pues, en la Pero parte Baja. sí, o baja de sea, la tabla. Preocupa de cierta manera, preocupa para la afición, para el aficionado de Zamora, que bueno, capaz esperaba muchísimo más, tomando en consideración el año pasado, pero no sé, sobre todo por los nombres con los que venía Zamora Jaguars, y hay uno en especial que no le está respondiendo como se lo ujú. esperaba, y es su pívot, Javi Bollo. Javi Bollo no está Sí. teniendo el inicio de temporada que se lo esperaba. Y creo que está sucediendo con algunos jugadores que ya han tenido experiencias previas en Liga Básquet Pro, así como Javi Bollo, como Demian Álvarez, capaz en San Antonio Gol. Pero acá en Zamora, Javi no está respondiendo como debería, y eso obviamente también complica un poco más, sobre todo a su base, Manu Gómez, que juega muchísimo y necesita muchísimo de un pívot alto como él y fuerte. Y Zamora, lo hablábamos en uno de los primeros episodios, tampoco tiene un recambio para Javi Bollo. Sí, es la deficiencia que Sí, El tiene, punto que flaco. tiene el equipo de Zamora, porque, bueno, en un inicio decíamos que la deficiencia era que no tenían cambio a Javier Bollo, pero mientras ya avanza la temporada, la deficiencia es que Javier Bollo tampoco ha encontrado su ritmo ni su juego todavía. Y bueno, esto le está costando muy caro a Zamora, teniendo en cuenta que nuestra liga es muy importante el puesto del 5, Totalmente. y todos los equipos están muy bien reforzados debajo En del esa aro posición. en el pivot. Entonces, Zamora tiene una deficiencia muy grande ahí y le es muy difícil cubrirla porque, bueno, les recalcamos de nuevo, no está teniendo una buena temporada Javier Bollo y tampoco tiene un suplente. Un suplente fuerte, digamos, de unas características similares. El reemplazo de él en el 5 es Baby Shaq, el ecuatoriano, que si bien es cierto, tiene una contextura bastante grande, fuerte para jugar en el interior, pero no tiene la misma movilidad que tiene Javi Bollo, ¿no? Y acá lo hemos destacado, ojo a Javier Bollo en las temporadas anteriores, sobre todo en la temporada que quedó campeón en Leones, que ha sido uno de los Leones fue su 5 mejor versión en Su Liga totalmente, Basket prime, Pro. Sí, que ha sido uno de Leones los fue su 5 mejor con mejor versión. movilidad y mejor movimiento de piernas que ha tenido nuestra liga, pero acá, con el precedente que nos ha mostrado Javier Bollo en las temporadas pasadas, nos está debiendo muchísimo dentro de Zamora Jaguars. Sí, y acá teniendo en cuenta que el proyecto de Zamora es él, el centro del proyecto de Zamora son Hugo Turilli y Javier Bollo, que es a lo que Jorge Erazo ha apostado, traer la base de lo que Liga de fue Liga Quito. de Quito el año pasado. No sé qué tan buena idea haya sido, Y junto a Javier Vanegas también. Vaya, sí, y Javier Vanegas. Jorge. No, Jorge lo Vanegas, sé. perdón. No lo sé. Ahí veníamos conversando un poco de que estás armando un equipo, digamos, similar a Liga de Quito. Ujú. Es el equipo Claro, que le tú ganaste, eliminaste, que tú lo exacto. eliminaste. ¿Qué tanto sentido tiene Mm, traer a la base de un equipo Que al tú lo que dejas de fuera en la tú temporada Claro, pasada. eliminaste que en se los supone que tú playoffs fuiste pasados? superior. Exacto.
es como que solo te estás bajando la vara. O sea, y otra cosa, estamos midiendo la Zamora por la vara, digamos, el De la nivel que temporada. dejó El La año temporada pasada. pero es un equipo relativamente nuevo. Sí, Total. Estás armándote desde cero y no estás consiguiendo resultados, entonces sí, ya yo es creo mitad de que temporada. ya lo decíamos desde el episodio pasado, la realidad de Zamora es la que es. Zamora va a competir por algún puesto, va a competir por meterse a playoffs Directo, directamente, pero total. creo que su realidad actual es un puesto de play-in. Porque igual creo que de sus rivales directos, muchos, San Antonio, Leones e incluso Cuenca, pueden ser un poco mejores que ellos y pueden luchar mucho más ese puesto 5 y 6, que No, son los que están luchando todos los equipos de media tabla, porque los primeros 4 ya están casi. No creo que separados. nadie se meta en ese grupo de Barcelona, Piratas, Importadora y Jorge Guzmán. Y adicional a eso, digamos, los otros equipos, por ejemplo, Cuenca, Leones, están encontrando su juego Ujú. y una estructura clara, la demuestran en la cancha pese a los resultados, pese a las derrotas, ¿no? Incluso San Antonio, aunque le cuesta, Ujú. capaz por ahí ya con todos sus jugadores, pero por ejemplo San Antonio y Zamora son los que les ha costado encontrar su estilo de juego y definirlo para lograr pues victorias contundentes e importantes, Sí, a menos que sea con Spartan, y ¿no? entre esos 12, y entre esos dos equipos, los nombres están a favor de San Antonio. San Antonio tiene una mucho mejor plantilla que Zamora Jaguars. En Entonces, nombres, ¿no? su realidad, claro, en nombres, Ujú. pero su realidad ahora va a ser, creo, que luchar por el puesto de play-in, al menos de que cambien algo. No creo que vayan a cambiar nada por el momento, al menos. Yo tampoco lo creo, pero no sé, interesante las decisiones que vaya a tomar en este caso la dirigencia de Zamora Jaguars de cara a la segunda mitad de la temporada regular, ver qué ajustes puedan Que hacer el si es año que los llegan a pasado, hacer. el año pasado recordemos que Zamora igual Empezó empezó mal. mal, y era muy entendible su debut, era su debut en la Liga Basket Pro y todo, pero a mitad de temporada hizo un muy buen trabajo en todos los cambios que hizo. Totalmente. Entonces, Todos fueron muchos desiertos. vamos a ver si vuelve a pasar eso esta temporada o si le van a apostar al proyecto actual. Pero ustedes ven que tenga un poco, o sea, espacio para crecer el proyecto actual, porque yo creo que ya ha demostrado todo lo que tiene el equipo de Zamora, Sí. ya no tiene espacio para crecer más O de lo sea, que es actualmente. fechas atrás, cuando estaba como base Santiago Ludueña, te podías llegar a preguntar de qué tanto puede mejorar con Manu Gómez como base, y lo dijiste tú, María K, que no sé qué tanto se pueda mejorar con lo que está rodeado Manu Gómez, y pues ahí está el resultado que hemos tenido en estas fechas también. Yo opino en este caso de que si esperamos un prime de Javi Bollo, bueno, nos va a tocar esperar sentados a ver qué pasa, claro, porque si esa es la esperanza, si él va a ser un gran diferenciador en el juego de Zamora Jaguars, tocará esperar a ver qué pasa, pero yo creo que en eso no debe estar esperanzado el equipo, al menos de Zamora, porque ella Ujú. necesita Es que, resultados. es que ahí se le acaban las gracias que le podemos dar al equipo de Zamora, porque no puedes decir que vas a esperar a que encuentren la química en los jugadores cuando tienes Y han una pasado plantilla media. que en su mayoría ya jugó junta toda la temporada pasada, su base Y del equipo. Ha pasado ya media eso, temporada, llegó Manu Gómez, que es otro jugador que ya jugó con la mitad de la plantilla que tienes actualmente, entonces no hay más espacio para que crezca el equipo es lo que es, y creo que si quiere apuntar un poco más, iba a tener que replantearse varias cosas. no, Manu solo ha jugado con Javi Boyo, no ha jugado con ninguno más de la plantilla de Zamora Jaguars. Solo ha jugado con Javi Boyo. Pero claro, O o sea, sea, lo que me refiero es está a que han claro. Sí. Y compartido claro, cancha. la pregunta es, ¿cuánto tiempo más le vas a dar cuando ya ha avanzado la mitad de la temporada regular y necesitas Es que ya hacer no ajustes? tienes, Es Ya, no que, ya tienes no exacto, o sea, tienes. más. este, O este sea, para pruebas proyecto, ya pasó el tiempo. este proyecto en específico no es uno que le puedas decir, sí, todavía le voy a dar espacio para esperar a que llegue la química, esperar a que se adapten el uno al otro. Ya no tienes la garantía de decirles eso a este equipo, que muchos se conocen entre ellos, muchos han jugado juntos ya previamente, muchos lo conocen incluso al entrenador porque han jugado bajo las direcciones de Turili, Ujú. entonces no puedes esperar mucho más ya de eso.
Hay una cosa que sí rescato del último partido que los vimos de Manu Gómez y siento que le está aportando de alguna forma desde que llegó, es un poco el liderazgo. Se lo ve tomando un poco iniciativa en ciertos momentos, siendo ese timón con sus compañeros, dándoles pues ese envión anímico a sus compañeros cuando capaz cometen un error, cuando tienen una pérdida no forzada, como sea. Pero se le ve ese liderazgo que tiene Manu Gómez y es lo que esperaba Zamora de él. Y al menos ese plus Manu Gómez le está dando a Zamora Jaguars, pero obviamente eso no es suficiente. Sí, también creo que el mayor beneficiado por la llegada de Manu Gómez ha sido Atencio, que se ha Totalmente. despegado bastante en puntos, sobre todo en este equipo, pero Atencio Vuelta tiene una deficiencia Eso Uy, mismo grande. ya que tocaste el tema Sí, de... tiene una deficiencia. Justo quería Ay, tocar ay, todos ay, los ay. temas de este partido que estuvimos ahí. Tiene una gran deficiencia en los tiros libres. Zamora en este partido falló muchísimos libres. Y cuando ya tienes un equipo que está limitado, tienes un mejor equipo enfrente, no te puedes dar la oportunidad de perder puntos de tiro libre. Mira, y en este partido en específico lanzó para un 50% de tiros libres, 6 de 12. O sea, cuando tienes 12 intentos en el tiro libre y únicamente metes 6, en un partido que pierdes con 5 puntos, ves lo Ya ves por importante dónde va que es la pérdida. esta estadística, Ujú. cómo es qué tan importante es esta estadística y realmente cómo incidió en el resultado final también y las oportunidades que le pudo dar a tu equipo. Y son cosas que se tiene que trabajar porque en este partido lanzó para un 50%, pero en los partidos anteriores que hemos visto de Zamora es una deficiencia grande de Gil Atencio los tiros libres. Sí, pero bueno, los tiros libres en realidad, mucho más que algo de talento o práctica, sí son algo muy mental. Total, Y creo que el jugador ya está muy metido en de que, que no se me ajá, está dando, no se me en está que dando. no se le está dando y por eso continúa en esta racha que sí le está perjudicando bastante al equipo teniendo en cuenta de que no puede dejar pasar puntos tan fáciles como los libres. Y en momentos cruciales, porque fueron muchos de ellos fueron en tercer Es que cuarto, ya en donde Zamora estaba a este punto los otros equipos también empiezan a identificar dónde está la exactamente. debilidad del equipo y te Y aquí empiezan a hacer comienzan a aplicar, pueden aplicar el el famoso hack. famoso hack a Atencio, que es ya ir a hacerle falta intencionalmente a él Para porque mandarlo a la línea. sabes que no tiene buenos porcentajes de tiro de libres. Entonces es una debilidad que el otro equipo obviamente va a aprovecharla. Totalmente. Y bueno, con este partido, pues Piratas recupera la senda de la victoria, envío anímico para regresar a Ibarra y Antes de viajar pasar este 16 partido, horas. sí quería volver a decir, porque lo dije en el programa, pero sí, este partido se demoró muchísimo porque sí, Uy, ya sí, se están saliendo de control las quejas a los árbitros. tienes toda la Pues razón. ya Se se les demora ha vuelto muchísimo en terminar. costumbre esa de pedir revisión, No, ya que creo que revisión. ya ha llegado a un punto en el que es insostenible y ya no solo en este partido, porque también lo vi en el partido del viernes que estuvimos acá en el Coliseo Ciudad de Loja, que es algo general, esta mala maña que han agarrado de protestar todas las jugadas, porque son todas las jugadas. El otro día acá en Loja fue una jugada en el Y primer ya pedían cuarto y revisión. ya ibas al árbitro a hacerle la seña del IRS. Ujú. Primer cuarto, obviamente no vas a usar el challenge en los primeros minutos del primer cuarto. Entonces ya empieza a ser algo excesivo. En este partido en Zamora fue muchísimo lo de las quejas Sobre todo en el a último los, cuarto. a Sí, los Los últimos árbitros. 2 minutos de tiempo duró, duró. creo que más que el No partido. salíamos más de Zamora, no Sí, salíamos nunca. parecía que no ibas a salir nunca del Coliseo de Zamora, justamente por eso, porque se cortaba cada una de las jugadas. Y era entendible que Zamora Jaguars corte las jugadas para evitar que corra el tiempo y ajustar y recortar el Sí, marcador. pero la queja es Pero en netamente cada de una las de... protestas. Exacto, pero lo que le sumaba y alargaba el tiempo es que cada una de esas jugadas que cortaba, tenías quejas.
tenías quejas, quejas y quejas y quejas, y eso alargaba muchísimo más. Y acá igual va la crítica a los árbitros, porque en esta temporada sí han sido muy permisivos con esto de las quejas de jugadores y entrenadores. Tú como árbitro, así estés en lo correcto o en lo incorrecto, no te puedes parar media hora después de cada jugada a explicarle al entrenador por qué estás cobrando cada cosa. Esto hace que los partidos sean larguísimos, porque los árbitros se quedan hablando con los jugadores o con los entrenadores 10 minutos explicándoles por qué cobran qué, y no podemos hacer eso. Baloncesto se cura con más baloncesto y no estaré aquí Sí, sí. explicando todo Sí, eso. sí, eso es un mal que ha agarrado y creo que también ha agarrado con la llegada del IRS, de esto de los challenge y eso, que es lo que los tiene a los entrenadores y jugadores pensando que pueden pedir la revisión después de cada mínima jugada. Pero en esta fecha, pasando con el partido de Zamora, teníamos dos partidos más. En Guayaquil, Barcelona recibía a Leones y en Quito, Spartans recibía a Jorge Guzmán. Estos partidos se dieron casi a la vez, el uno a las 8, el otro a las 8:30 de la noche. Barcelona lo gana de manera cómoda, bastante cómoda. Era un reto importante, lo habíamos mencionado la semana pasada, para Gastón Fernández con su nuevo equipo de Leones, ir a visitar Guayaquil. Esta Era un semana partido les tocó perdible. bastante complicado porque les tocó Barcelona y les tocó Importadora. Creo que eran dos partidos, los perdieron a Perdibles. los dos y eran dos partidos perdibles porque, como les decimos, Barcelona e Importadora son de los 4 equipos que ya se separaron del resto. Leones no va a pelear En esos 4. esos 4 Ujú. puestos. Pero lo pierde 113-85, un marcador bastante abultado. Y ya sabemos que Barcelona se está haciendo fuerte en todas las canchas del país. Y de local, pues mantiene su invicto de local Barcelona, en ese sí. Ahí tenemos, sí, siguen invictos los tres que estaban invictos antes, siguen invictos de local. Importadora, Barcelona y Piratas Piratas. siguen los 3 invictos de local. Ujú. Se están haciendo fuerte en casa y acá no fue la excepción, pese a que Leones, lo habíamos dicho la semana pasada, que va encontrando su juego con sus nuevas incorporaciones. En este partido, el norteamericano Corey Manigault pues llegó a tener 27 puntos, va encontrando también su racha en la ofensiva, así como Alejo Montes, también Winston y Prince, y Ty Prince, con la incorporación de Seven Woods como base, que lo habíamos mencionado, distribuye un poquito más el juego, pero pues era muy difícil este partido con Barcelona. Sí, la realidad de Leones es que va a pelear el puesto 5 y 6 con San Antonio Gold probablemente. Son los dos equipos que vayan a pelear el pase directo a playoffs, sobre todo después de los cambios que hizo, porque si no creo que el presente de Leones sería mucho peor si no hubiera realizado esos cambios cuando los hizo. Mejoró mucho su plantilla, le dio un salto de calidad con Seven Woods y con sus otros refuerzos americanos. Entonces creo que esa es la realidad actual de Leones. Sí, Leones, la verdad, yo sí le tengo esperanza todavía porque Sí, es un cambio que ha realizado, creo que en el momento Adecuado. Sí. casi tarde, pero está Ujú. bien encaminado y quería añadírtelo nuevamente a Mesías, Sí, que es un jugador gran temporada. buenísimo. Sí, lo está dando todo, al menos dentro de su equipo, y le da ese dinamismo que le hace falta a Leones para encontrar nuevamente ese camino. Y yo creo que al menos con Seven Woods ahora que lo acompaña, yo creo que se van a venir buenas cosas para Sí, Leones. sí. Entonces, eso es a lo que tiene que apuntar Leones igual, porque creo que metiéndose en un puesto 5 o un puesto 6 puede ser de los equipos que les pueden llegar a hacer daño a los primeros de la tabla en cuartos de final. Y siguiendo esta fecha, el mismo día jugaba en Quito Spartans recibía a Jorge Guzmán en un partido que nos sorprendió un poco el resultado final. Nos sorprendió el resultado final, no por quién ganó, sino por la diferencia. Ujú. Jorge Guzmán termina ganando este partido nada más con 9 puntos, 72-81, y sorpresivamente al descanso, Spartans se fue arriba. Sí, en un punto en el segundo cuarto Spartans iba ganando con 10 puntos incluso. Sí creo que Daniel Overa lo aprovechó para probar mucho, porque este fue el debut de Brian Carabalí. Sí. Lo aprovechó para probar algunas alineaciones para ver qué le empieza a funcionar.
pero en general, la verdad, fue Sorprendió. raro este partido. Fue raro porque lo hablábamos acá con Gustavo el día del partido, creo, porque ambos pensábamos que lo iban a ganar con mucho más. Para mí, en la previa, iba a ser un partido de diferencia de al menos 30 puntos. Sí, yo también quería de 20 para arriba. ¿Tú de cuánto le pusiste? No, me parece que yo dije hasta unos 10 o 15 me parece que 15 pusiste. puntos como máximo. Sí, sí. Porque sí, era evidente que iba a probar aquí cosas el director técnico, pero no lo sé. Al final de cuentas, creo que vimos un poco de más participación de la banca también, Ujú. mezclados con Shepard. Estábamos viendo dentro de la cancha, pero Kenny Recalde, me gustó mucho ese partido de Kenny Recalde. Sí, Kenny Recalde estuvo jugó bastante bien. mucho él, Alexander y Ajá. Brian, porque estaba justamente esto, probando alineaciones para ver con quién funciona mejor el ecuatoriano, el nuevo refuerzo. Pero en general en lo que hablábamos es que sí creíamos que tenía que aspirar a un poco más, teniendo en cuenta de que el goal Eso, average eso. puede ser algo que Exacto. defina posiciones con los que son sus rivales directos. Justamente por eso, mi predicción era de al menos Más 30 30. puntos, Ujú. considerando que Importadora ya le ganó a Alvarado ya le Spartans. ganó a Spartans con una diferencia de 30 puntos. Y lo duro que están peleando los 4 primeros, en donde cualquiera le puede ganar a cualquiera de local o de visita, el goal average o la diferencia de puntos puede ser un factor para las posiciones finales en la Ujú. clasificación de cara a los playoffs. Tenemos que tomar en cuenta que los rivales directos de Jorge Guzmán son Piratas, Importadora y Barcelona. Jorge Exactamente, esos Guzmán ya tres. perdió contra 2 y le ganó a 1 de local. Entonces, creo que lo más normal sería que vaya a buscar empatar las series de temporada regular con Importadora en Ambato, que le gane a Barcelona Aquí acá en Loja. y que Piratas le gane en Ibarra, porque ese partido en Ibarra sí creo que es muy perdible, porque Totalmente. Piratas se hace fuerte en Ibarra. Es un partido que lo puedes presupuestar, o Y sea, si, puedes tener y si presupuestado la hablamos pérdida de este resultado, Jorge Guzmán terminaría las series de temporada regular empatado 1-1 con todos sus rivales Ujú, en directos. puntaje. Y lo que va a definir esto van a ser justamente el goal average. Ujú. Entonces, sorpresivamente, pero bueno, se lleva la victoria de Quito, el Club Deportivo Jorge Guzmán, pues y Spartans sigue siendo Spartans, no Ujú. da pie con bola, no gana ni un partido, no encuentra juego tampoco, no hace Sí. ajustes, no hace cambios, así que no sorprende que sume una derrota más Spartans. Y de ahí, Y de ahí tuvimos otra jornada más y porque nos quedó un partido pendiente de que no esta sabemos jornada por que no qué, sabemos qué pasó. Importadora se supone que tenía que recibir en Ambato a San Antonio Gold y este partido nunca se se jugó. suspendió. En la aplicación sale que se va a jugar justamente hoy a las 7 de la noche. No sabemos si sí se va a jugar o no se va a jugar. Revisa en Basket Pass. Voy a revisarlo. Pero el último partido que tuvimos de esta jornada 7 fue que Guerreros recibía en Santo Domingo a Cuenca Basket. Cuenca Basket que gana un gran partido acá de visita. Sí, un partido bastante interesante. Yo creo que Y este es sí con uno de sus parte de los rivales directos, rivales, sí. rivales directos, claro, con Guerreros en Santo Domingo. Y pues Constantinos al final logró atinarle en este partido que si bien se lleva la victoria en los parciales, en el primero, segundo y último cuarto, logra cerrar al menos en este partido de Sí, buena manera. sí, el equipo de Cuenca es un equipo muy corto. Vemos aquí que ganó los dos Demasiado. primeros cuartos, el tercer cuarto lo gana Guerreros y el último cuarto ya lo vuelve a ganar Cuenca para asegurar el partido, pero es un plantel que juega, ahora estoy contando acá, juegan con 7 jugadores. Tiene una rotación de 7 jugadores, o sea, solo tiene 2 jugadores en la A cambio. banca que usa de cambios. Y lo vimos acá también en Loja el viernes. Y por esto es que le pasa que a veces en la segunda mitad del partido sí decae mucho el rendimiento en general del equipo, Es porque entendible. sí, porque juega casi con el mismo quinteto todo el partido, tiene muy poco cambio, muy poco. Sí, veíamos ya un partido, por ejemplo, completo de Perdomo, 36 minutos de Vargas, Claro, 37 minutos de Nigel. Casi O los sea, 40 minutos claro, completos. casi todos juegan. Mira, aquí todos casi Elías juegan todo el Cave, partido. 38 minutos, 36 minutos de Vargas, 40 minutos de Martín Perdomo, 37 minutos de Nigel Jones. eh, Juegan todo el partido. En ese partido no tuvo Se da el lujo minutos de no Henry darle Correa. minutos a Correa. Sí, Bueno, en ese partido creo que llegaba Correa. La verdad no lo sé. Sí, Creo que creo que sí. sí, creo que sí. Creo Voy a que revisarlo, pero respondiendo a tu pregunta,
Mari, no está en Basket Pass el partido para hoy domingo. No está el Entonces ese partido partido de está Importadora, suspendido. no se sabe por qué. Y Importadora y San Antonio Gold han jugado una fecha menos que el resto y no sabemos por qué. Es otra de las cosas que siempre les hemos recalcado acá. Falta mucha comunicación sobre estas cosas de parte de Liga Basket Pro, porque no tenemos idea de por qué se suspendió este partido, si está reprogramado o no sé, pero por el momento San Antonio Gold e Importador Alvarado tienen un partido menos. Y bueno, volviendo al partido de Guerreros y Cuenca, sí era una victoria muy necesaria para el equipo de Cuenca que esta semana Importante. tuvo que visitar 2 veces y ganó este partido en Santo Domingo Con un rival sabiendo directo. que tenía que venir a visitar Loja, que ya era un escenario un poco más complicado para ellos. Y sobre todo a Guerreros que, bueno, no sé qué tan rival directo sea, pero Va a es ser de de sus rivales es directos. de los rivales a los que tienes que ganarle sí o sí. Y esa victoria de visita te da unos puntos importantes sacar esa victoria en Santo Domingo. Y efectivamente estaba revisando, en ese partido era el debut de Correa, capaz por eso Claro, no sumó no. minutos, no le dio minutos. Entendible, entonces. Pero es verdad, Cuenca tiene ahí esa Yo sí pequeña limitante de yo sí creo rotación. que necesita el equipo de Cuenca si va a querer competir algo de cara a los playoffs y eso sí va a necesitar un poco más de piezas. Una rotación de 7 jugadores es Es- muy corta. esta plantilla no te aguanta un No, partido de playoffs, no. así. Es porque No te es aguanta una serie de una serie playoffs. de playoffs, claro. Larga. Exactamente, porque es un ida y vuelta y Ujú. encima son partidos seguidos y Y por delante vas a tener cansancio equipos que físico tienen y una mental. rotación mucho más larga. Sí, mira, acá es Guerreros y Guerreros tiene una rotación larguísima comparada con el cuadro de Cuenca. Sí. Entonces, no creo que les dé para mucho. Sí tienen que agregar algunas piezas porque tienen la base. A mí me gusta mucho la base de Cuenca. Creo que El tridente que han Perdomo, consolidado. Nigel Jones y Elias Cave son muy buenos jugadores y tienen una muy linda base, pero necesitan piezas alrededor porque solos Totalmente. tampoco pueden ganarte los Mira, partidos. y es importante en este caso, en el rival de Cuenca que estamos hablando ahora, San Antonio, que comenzó con un equipo corto, pero poco a poco fue sumando piezas, Guerreros. guerreros, perdón, guerreros de Santo Domingo. Poco a poco fue sumando las piezas como David Arcila, Aaron Capurro, que te suman rotación para dar descanso a ciertos jugadores y no desgastar tanto a tus jugadores titulares tampoco. Sí, no le hace falta en verdad a Cuenca más estrellas o jugadores grandes, lo que le hace falta son jugadores de rol, que creo que puede ir a Exactamente, buscar jugadores nacionales totalmente. para eso. Bueno, y con esto terminaba la Esa jornada semana. 7. Seguimos sin tener noticias del otro partido, como les decimos. Inaugurando la jornada 8, el viernes se jugaron 3 partidos, empezando por acá en Loja y en simultáneo en Ibarra se jugaba Piratas de los Lagos contra El Barcelona partido de la fecha. y Jorge Lindo Guzmán partido. contra Cuenca acá en el Coliseo de Ciudad de Se Loja. jugaron en simultáneo estos dos partidos Un partidazo el de Ibarra. Sí, que en sí. Ibarra, pues todo el mundo lo tenía previsto como el partido de la fecha y no decepcionó para nada. Un partido Muy lleno el ajustadísimo, muy Coliseo en cerrado, Ibarra. muy buena asistencia en el Coliseo de Ibarra. Es que Piratas también está teniendo una temporada muy Sí. buena. Y en realidad siempre la afición de Piratas es muy leal, la Muy verdad. leal, Tiene de una la de ciudad las de Ibarra. localías igual más fuertes del país, tiene un coliseo lindísimo y con el inicio de temporadas del equipo está muy bien. Ujú. Esperemos algún día nos inviten Sí, al Coliseo de Esperemos. Piratas. Sí, Sí, queremos porque conocer. es un coliseo muy lindo, muy lindo. Yo sí me atrevería a decir que es el más lindo de Liga Basket Pro, la verdad. Sí, sí, al menos en los partidos, en las transmisiones se lo viste y sí es bastante Ese junto con vistoso. Ambato, Sí, creo creo que que... son los más de infraestructura y así. Ujú. Pero sí, es un lindo Y de Cuenca. coliseo. Y este partido lo termina ganando Piratas 94-93, con un punto, un partido apretadísimo. Partido cerradísimo, No me toquen ese Sí, sí, Vals. muy, sí. muy... Parciales del primer cuarto lo gana Barcelona 25-24, el segundo cuarto lo gana Piratas 24-22, el tercer cuarto lo gana Piratas 24-22 y el último cuarto lo gana Barcelona 24-22. Más igual imposible. O sea, más cerrado imposible. Este partido no decepcionó para nada. Se pudo ir a alargue. Piratas lo termina cerrando con una jugada en donde Barcelona más bien comete un error en un pase en el intento de dejarlo en el poste bajo solo a Vinicius. Roban el balón, cortan la jugada y rápidamente hacen un pase en transición a Winston
y con eso pues sella la victoria A Wrighton. a Austin Wrighton, y sella la victoria Piratas de local, quitándole el invicto a Barcelona, pero partidazo. Sí, otro lindo partido de Drew Box. Este partido, un doble-doble de Doble. 14 puntos y 12 asistencias. Igual un lindo partido de sus titulares. Austin Wrighton con 22 puntos, Thiago Matías con 20, Brian Martínez con 20. El que se quedó un poco atrás este partido fue Ángel Arévalo con solo 9 puntos, pero en realidad, lo recalcamos de nuevo, su quinteto titular es muy bueno. Y la rotación que tiene, o sea, Ángel Arévalo lo hemos visto en todos los partidos, también tiene una participación importante los minutos que está en la duela. Igual Luis Igual Reascos, el ecuatoriano Luis que Reascos. en este partido igual creo que nunca sus estadísticas tiene muchísimos puntos, pero igual tiene una incidencia muy grande en los partidos. Él es un jugador de rol, así como lo es Alexander Guerra, Sí, acá en acá en Jorge Jorge Guzmán. Los entrenadores los ocupan a ambos, y en este caso Marcelo Proaño lo ocupa muchísimo a Luis Reascos como ese jugador de rol importante de forma defensiva para perseguir a un jugador en especial, en el ataque para desmarcar a sus compañeros con pantallas indirectas. Muy buen defensor también. Muy buen defensor también Luis Reascos. Y nada, también en este partido el brasileño Thiago Matías, que sumó 20 puntos, si no me equivoco, también acá. Sí. Efectivamente, 20 puntos y 9 rebotes para el brasileño, que está consolidándose como un pívot importante también el brasileño. Esta temporada en la zona pintada se han estado imponiendo los brasileños. Sí, tiene muy buena combinación Piratas de tamaño y de jugadores como Drew Box, así que son bastante buenos del perímetro, porque es una muy buena zona pintada de Piratas con el brasileño y con Brian Martínez, el dominicano. Son una muy buena combinación. Totalmente. Y como lo decía, pero justo en estos dos equipos, los brasileños se han estado imponiendo en la zona pintada. Por un lado, en Barcelona, Vini Chagas y Thiago Matías, 2 5 bastante fuertes, 2 5 bastante inteligentes por su movimiento en la zona interior, y nada, sus números pues no lo mienten. Y partidazo. No hay nada más que decir. De hecho, si no lo han visto y si tienen la oportunidad de verlo, vayan a verlo en Basket Pass, en el Reprise. Es un muy buen partido, un lujo de partido, y sin duda alguna creo que estos dos equipos, junto con Importador Alvarado y Piratas, nos van a dar series. Si los 4, tentativamente, que son los primeros 4, llegarían a semifinales, cualquier cruce entre ellos va a ser muy bueno en playoffs. Sí, fue un gran partido y lo decíamos, Piratas se hace muy fuerte en casa y por eso era un partido muy difícil para Barcelona. Y ahora sí ya no quedan invictos en la liga, han perdido los 3 y perdió Importadora, ha perdido Piratas, ha perdido Barcelona, pero los 3 siguen invictos de locales. Las localías tienen localías igual. Bueno, Guayaquil no es una localidad tan fuerte en realidad, pero Barcelona se acomoda muy bien a jugar ahí porque creo que también a la visita le cuesta mucho ir al calor de Guayaquil. Muchas veces a los jugadores extranjeros no les gusta la humedad y el calor en Guayaquil, y por eso le da un plus a la localidad de Barcelona también. Sí, es bastante complicado, al menos en situación, digamos, de clima. Entonces yo creo que eso aprovecha bastante bien Barcelona. Y bueno, ha sabido sacar esos... No sacar, lo cierra totalmente. Sí. Sí, ese es un dominio de Barcelona. Entonces, Barcelona encaminándose bastante bien dentro de esta temporada. Sí. La verdad va a paso firme, y por su parte Piratas va de la mano. Yo creo que ahí van los dos juntitos. Sí, creo que van con Importadora, los 3 tienen un récord de 7-1. Bueno, Importadora le falta jugar un partido, le falta recibir este partido contra San Antonio, pero solo tienen una derrota. Sí, por eso es lo que se está quedando Importadora atrás. Creo que Jorge Guzmán, incluso después de esta fecha, por el partido que les falta jugar, pero ha sido un gran inicio de temporada de estos equipos. Y bueno, siguiendo, en simultáneo les decía, se jugaba acá en Loja, Jorge Guzmán recibía a Cuenca. Después de esa victoria en Santo Domingo tenía un viaje largo de regreso y tenía que visitar acá un coliseo fuerte también, sí, un coliseo fuerte. Y creo que lo hizo muy bien en general, aunque el resultado final no refleja lo que fue el partido. O sea, Cuenca peleó los 3 primeros cuartos, Elías Cape nos los dijo en las declaraciones que nos dio al final del partido. Que les falta cerrar. Les falta cerrar, y también
creo que hace mucha relación lo que hablamos hace un momento, la falta de rotación que tiene Sí. y lo desgastado que puede llegar tu equipo a los últimos 10 minutos. Y por otro lado, pues Jorge Guzmán, con el debut del ecuatoriano Brian Carabalí acá, que acá sí me gustaría mencionar que no tuvo mucha participación y muchos minutos, no tanto por su desempeño en la cancha, sino lo condicionaron los árbitros. Acá sí Sí, tengo o que sea, ni siquiera decirlo las faltas, los árbitros. Sí. porque fue, bueno, las dos primeras faltas sí las dio, pero la que lo condiciona obviamente es la tercera falta, que con una tercera falta en el primer cuarto, o sea, en la primera mitad, no te, o sea, Pero con no tres te va a faltas sí creo permitir. que podía tener un poco más de Yo minutos. creo Al que final, podría darse el sí, lujo si hubiera sido de jugar un este partido, partido claro. cerrado, lo hubiera puesto más tiempo. Sin De duda 3 de alguna. las faltas, solo una fue cuestionable. Cuestionable. Claro, La tercera. y lo que pasa con él es que es un defensor muy hostigoso. Siempre está ahí en su Muy buen defensa defensor. personal y esto es lo que lo hace más propenso a cometer faltas, Muy buen como defensor. todos los otros buenos defensores de la liga. Por ejemplo, estábamos hablando Claro. recién de Luis Riascos. Luis Riascos también es uno de estos defensores Tiene esa y costumbre por de ir eso, por 4 faltas. claro, el y Chile por eso se Vázquez. llena de faltas muy rápido y ese también es el caso de Brian Carabalí. Brian Carabalí, que lo vimos acá en el Coliseo Ciudad de Loja y es un jugador que destaca totalmente su altura. 2 metros Casi a la 17, altura de la si no cabina me, estaba. Sí. si no me equivoco, destaca muchísimo. 2 y, metros con 17. si no me Sí. equivoco, 2 metros con 17, Sí. que le va a sumar muchísimo en el poste bajo, en la zona interior a Jorge Guzmán. La verdad que sí. Sí, por el otro lado, Cuenca, como lo decimos, lo hizo muy bien, la verdad compitió muy bien los 3 cuartos y eso que creo que no fue la noche No fue la de noche. Martín Perdomo ni de Nigel Jones que es de los mejores anotadores de Liga Basket Pro y esta noche solo hizo creo que 18 puntos y 18 puntos y pasó en realidad un poco desapercibido en la ofensiva y esto creo que también sí se dio por lo Por la que defensa de Jorge Guzmán. porque Jorge Guzmán fue precisamente con el target a él, porque llegaba como el mejor anotador de la liga. Cuenca tiene 2 de los mejores anotadores de la liga, Elias Gabe y Nigel Jones están en ese top 3, y también tiene de los mejores reboteadores de la liga, que es también Elias Elias Gabe. Se protegió muy bien de eso, solo 6 rebotes ofensivos permitió en este partido, que es algo ya, un cambio porque nos tenía acostumbrados a permitir más de 10 Por rebotes totalmente. ofensivos sí. por partido. Entonces, al final creo que la situación de Cuenca es lo que les venimos diciendo, les falta rotación, porque de ahí tienen una muy buena base. Tienen buena base. Elías Cave nos comentaba que sienten que el equipo se está acoplando. Acá ya tuvo minutos y muy buenos minutos en los primeros dos primeros cuartos. Correa, su nuevo refuerzo de Cuenca Basket Club, que sumó unos minutos bastante interesantes, 18 puntos en este partido, que le dio ese aporte, sobre todo en una noche en donde, como tú lo decías, Martín Perdomo Sí, en no, realidad no, fue una noche mala sorpresiva. del triple para el equipo, solo 5 de 25. Martín 20%. Perdomo no anotó ninguno, tiró 5, no anotó ninguno. Lo buscó todo el partido, pero no fue su Solo 2 noche. puntos en este partido, Martín Sí. Perdomo. Entonces, ahí podemos ver la deficiencia que tuvo en esta noche Cuenca Basket Club. Sí, también el Vargas se fue expulsado con Así es doble verdad. falta técnica y esa es otra de las cosas que te pasa factura no tener rotación, Exacto. porque si te expulsan a uno de los jugadores no tenía a quien meter el cambio, no tienes a quien supla ese espacio, entonces eso es lo que pasa con la plantilla de Cuenca. Sí, en este caso yo creo que igual el profe Lovera se dio cuenta de esa Eso. plantilla bastante corta y aquí se dio el lujo de rotarlos a cada rato a la gente de Jorge Guzmán, que terminan jugando los juveniles igualmente, Sí. con, bueno, un minutito por ahí, pero va más allá de también creo que es importante ver que estás enfrentándote a unos defensas bastante buenos, que lo tienes a Alexander Guerra, lo Ujú. tienes a Jailin Johnson, por su parte igualmente a Carabalí, entonces
Sí, Creo que ese es un claro resultado de que la defensa de Jorge Guzmán también surtió Ha ido bastante efecto. mejorando sí. muchísimo la defensa de Jorge Guzmán. Y nos decía Donald Robinson que él cree que incluso puede mejorar mucho más, que cree que han estado defendiendo decentemente, pero que no ha sido la mejor defensa del equipo. Y estoy de acuerdo con él, en realidad creo que tiene mucho espacio para crecer el equipo en ese sentido en específico. Y sí, la rotación, comparando a las dos, Jorge Guzmán usó una rotación de 12 jugadores, comparando con los 6 jugadores de Cuenca que utilizó Constantinos en este partido. Está ahí la diferencia, pero en realidad era un partido perdible para Cuenca Basket después de haber ganado ese partido en Santo Domingo. En Santo Domingo. Y bueno, luego de este partido, de la victoria de Jorge Guzmán, contundente, acá en Loja 91-75, nos vamos a otro partido de este viernes Sí, también. sí, Perdón, sí, hubo fue el 3 último. partidos este viernes para cerrar la jornada de viernes. San Antonio recibía en Machala a Guerreros de Santo Domingo. Un partido importantísimo para San Antonio Gold, importantísimo porque Ujú. creo que comenzaba a tambalearse, más aún si perdía este partido de local con un rival también de los que ya lo dijimos la semana pasada. San Antonio creo que va a estar peleando ahí y los duelos contra San Antonio, contra Cuenca Basket Club, contra Leones van a ser importantes para la posición en la que queden al final de la temporada regular. Terminas llevándose esta victoria ajustadísima, nada más con 3 puntos. San Antonio gana 76-73 este partido. Sí, naturalmente no lo vimos el partido en vivo porque estuvimos en el Coliseo de Ciudad de Loja en el partido de Jorge Guzmán, pero bueno, San Antonio que no sé qué sensaciones igual sigue dejando, la verdad creo que es una situación muy extraña porque si bien gana partidos, no creo que deja las mejores sensaciones ganándolos. A ver, si nos ponemos a analizar resultados, listo, ganó San Antonio, Ujú. ya, tuvo su aire, pero le ganó a Guerreros con muy poco resultado Ujú. y si bien Guerreros está como de los últimos en la tabla, está en el puesto 8. 8. Si no le ganabas a Guerreros, ya prácticamente estabas destinado a jugar Play. los últimos puestos para Play-in, play-in. sí que de hecho San Antonio ahora está en puestos de Sí, play-in, puestos play-in. está Prácticamente estabas séptimo. al último ya para jugar las llaves de las pérdidas. Entonces, este aire de haberle ganado a Guerreros le sirve, O sea, Sí, la victoria le termina sirviendo. pero Lo que te deja no convence. No exactamente, no te convence. termina de convencer sí, aún. sí. Y Y ya nuevamente, estamos como, a mitad de temporada, exacto, ya lo no sé, mismo el mismo caso de de Zamora, no Zamora, sé exacto. qué otro espacio de crecimiento tenga la plantilla más de lo que ya ha demostrado. Y esta, a diferencia de la de Zamora, que creo que desde el inicio sí daba a ver eso de que no iba a ser el equipo que era el año pasado, obviamente. San Antonio sí tenía muchas expectativas entrando a esta temporada y no eran luchar por un puesto de play-in, eran luchar por uno de los puestos del top 4 de la tabla. Totalmente. Tenía que estar metido en la lucha entre Barcelona, Piratas, Jorge Guzmán e O sea, Importadora. los nombres que presentaba San Antonio Gol, y lo hemos dicho aquí semana a semana, te, te, te daban esa responsabilidad de pelear allá arriba. Y no lo estás haciendo hasta ahora, y es la mitad de la temporada regular. Y tienes una rotación bastante amplia. O sea, San Antonio tiene uno de los planteles más largos de, de, de toda la liga. Y con buenos nombres. O sea, tienes buenos jugadores nacionales. Tienes a Abraham Barahona como uno de los mejores jugadores nacionales también. A Jordan Cárdenas, que te ha sumado muchísimo también en el poste bajo. Tienes refuerzos internacionales que, Ges, que de entrada te dan. Bueno, el caso de es- Adam Hess es algo yo no entiendo, que sinceramente. no lo entendemos y que nos llevamos a cuestionar Pero muchísimo porque no está ya teniendo muchos minutos. teníamos ya el dato de que salía. Bueno, ese A es ver, el dato que nos eso no, dieron. ¿sí? mm, Sí. Ese dato nos lo dieron al finalizar el partido de Jorge Guzmán Y el de hecho viernes. sí, ya no está. Ah, no, Sí está. sí está Yo te dije, yo sí lo vi. pero Lo vi en este partido, pero sí, ese nos dato daban nos el dieron de que ya estaba de salida Adam Hess, que si se llega a confirmar, es algo que todavía no se lo ha confirmado, no se lo ha Ya. confirmado el equipo, eso sí hay que aclarar, no es nada oficial, es algo que nos lo comentaron nada más ese día, pero si se llega a dar, es algo que al Aún menos más no cuestionable. nos sorprende, No, No, no nos sorprende, creo porque que no es un jugador que le estaban dando se veía minutos, venir porque no lo estaba usando Emanuel. La pero verdad tuvo un buen inicio de temporada. A mí me gustó mucho el partido que hizo acá en el Coliseo sí, de Ciudad sí, de es Loja en que la fecha 1. por totalmente. eso a Sí. mí me parece cuestionable que vaya a salir
no le den minutos y Tuvo es un buen jugador. sí, tuvo un encontronazo con Emmanuel Jaime en el partido Bueno, sí. contra Spartans en Machala cuando La semana recibieron anterior. sí fue cuando contra recibieron a Cuenca. Spartans, cuando recibieron a Cuenca, Cuenca. sí, fue cuando recibieron a Cuenca en Machala que Emmanuel Jaime lo termina botando de la banca diciéndole que se vaya al camerino, luego se dio cuenta que no podía hacer eso, le dijo que regrese, entonces sí, ahí la relación no creo que sea la mejor ya. Él, Bueno. y déjame decirte que también el suizo Sege, De él sí no no me ha ha sido... gustado su Exacto. temporada. Él no ha tenido una buena temporada y eso también incide muchísimo, pero ambos son jugadores que no han tenido muchos minutos en cancha. Miren, en este partido que estamos repasando frente a San Antonio, Ni Sege siquiera nada está. más se jugó 6 ¿Has minutos, visto? 6 minutos y Adam Hess 12 minutos. O sea, no sé. Pero en la de Sega sí le voy a dar la razón a Manuel Jaime, Ah, porque sí, la sí, sí, verdad sí. para Bueno, mí ahí sí, Eso perdona. sí. no tiene que jugar más de lo que juega porque no ha sido un jugador bastante X Limitado. en el equipo, sí, la verdad. Bueno, pero aquí al menos destacar ya que parece que está volviendo a tener esos destellos de participación. Borselino ya tiene su número de asistencias Va sumando considerables. ya. Sí, ya va sumando, se va encontrando. Prácticamente Jordan Cárdenas va Gran temporada. Muy consistente, buena temporada. consistente, eso Está sí. siendo bastante consistente Jordan Y Cárdenas. Barahona ya está haciendo sus numeritos. Sí. Entonces ya tenemos 3 ahí en esa plantilla de San Antonio. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo Gran que falta? pregunta, Es una pregunta, porque en papel el equipo tiene todo para rendir como se supone que debería rendir, pero no lo está haciendo. Entonces, tenemos que ver qué sucede. No sé si acá también se vengan cambios en la plantilla. Creo que capaz Podría ser. podría darse lo que escuchamos este rumor de que salía Adam Hess. Eh, creo que por ahí van los primeros cambios de San Antonio, que sí creo que está obligado a hacer cambios ya en este punto. Totalmente. Pero bueno, vamos a ver cómo, no solo San Antonio, sino los demás equipos, al menos los que les falta encontrarse un poco más en su juego, si hacen cambios y qué cambios pueden hacerlo para esta segunda mitad de temporada regular. Estaremos pendientes y lo estaremos comunicando cuando lo sepamos. Y con esto vamos al cierre de la segunda semana con los 2 partidos de sábado. Cuarta semana, perdón, estoy perdido a veces. Segunda, no se nos quedó 2 semanas atrás. Sí, se cerró ayer sé. sábado con 2 partidos. Zamora Jaguars que recibía a Spartans, Trámite. necesitaban el descanso que ofrecía la fecha contra Spartans Zamora después de 2 derrotas consecutivas muy malas. Y necesitaban ganarlo de la forma en que lo Y, ganan. y 85-63. en Ambato Importadora recibía a Leones, que también era calendario complicado, como les decimos, para Para Leones Leones. en la semana, enfrentarte a 2 de los punteros del campeonato. Leones no va a competir el top 4 ya en esta temporada, entonces son 2 partidos que eran muy perdibles. Y lo de Zamora con Spartans no es ninguna novedad con el equipo de Spartans. ¿Será que Spartans levanta cabeza ya para No lo estos sé. últimos? ¿Qué Escuché ajustes puede hacer? rumores de que se vienen cambios en el equipo de Spartans, de que Jugadores. sí, de jugadores. Muy necesario. Pero lo hemos recalcado aquí siempre que creemos que el cambio mayor que necesita el equipo es en la banca. Totalmente. Entonces, vamos a ver si le van, al menos que lleguen al final de temporada ganando siquiera un partido, porque Para lo dijimos en competir. el episodio de la semana pasada, nos parece una locura que Spartans vaya a llegar sin victoria, así con posibilidad de jugar playoffs. Es Sí, algo veíamos absurdo. desconforme igualmente de la gente que sigue la liga, que tampoco está de acuerdo, que bueno, Ujú. ese es el formato que ha tenido la liga nuevamente este año, entonces así no nos gusta. Creo Sí, que sí. tocará ¿De qué va a aguantar. pasar? Va a pasar. Claro, sí, podemos estar muy en desacuerdo, pero va a haber play-in, es la realidad, es que Sí. sí va a haber. Y vamos a ver, lo que esperamos es que ojalá Spartans pueda levantar al menos un poquito para que llegue a final de temporada con al menos un par de victorias, para no decir que se va con 0 a buscar un puesto de playoffs con 0 victorias temporada regular. Que eso sí, ya creo que sería una vergüenza, la verdad. Y ya que estamos hablando de vergüenzas y cuestionamientos, bueno, con esto ya terminamos la semana de partidos. Y ya que estamos hablando de eso, me gustaría mencionar y preguntar,
¿Qué piensan ustedes? El Cuenca Basket Club que vino acá a Loja, pudimos ver al presidente de Cuenca Basket Club Ay, y presidente de la liga ay, ay, ay. acá. Y ese es el cuestionamiento que yo me venía haciendo desde el comienzo de esta temporada. ¿Cómo puedes fungir como presidente de un club y presidente de la liga al mismo tiempo? ¿No hay ahí Conflicto de un intereses. conflicto de intereses enorme? Cuando eres presidente de la liga, estás viajando junto al club que también eres presidente, estás ahí. Obviamente tú no tomas las decisiones a la final arbitrales o lo que sea, Ujú. pero, o sea, de manera ética, transparente, ¿qué tan bueno A ver, puede ser eso? yo, Porque al final yo sí creo que existe un conflicto de intereses ahí. Puede llegar a existir un conflicto de sí, o intereses sea, cuando eres presidente de toda la todo puede pasar. organización y presidente también. Eres juez y parte. Pero yo te lo pongo así. Para mí no existiría tanto problema si él, en ese caso de ser presidente de Cuenca, no se dejase ver tanto como presidente. ¿A qué voy? Porque ya, como Liga Basket Pro, él destaca bastantísimo como presidente. Claro. Lo hemos visto dando entrevistas, lo hemos visto Totalmente. dando notas ahí en los medios, en sus redes sociales. Listo, buenazo. Ahí ya tienes para la liga. En el momento en que a mí me arde el ojo, ¿Te genera dudas? es cuando al final del partido, no recuerdo en qué fecha fue, al final del partido le hacen una entrevista. ¿Qué tal, qué tal, Mario, cómo está? Sí, aquí feliz por verlo al Cuenca ganar. ¿Aló? O sea, a ver, estás de presidente de la liga, ya, frescazo. Como digo, si no te dejases ver tanto tu camiseta en esos momentos, para mí sería pasable. Pero ya dar declaraciones como presidente de Cuenca, que dejarte ver en los partidos, es un poquito dudoso. La verdad, ese es el único punto a mí que a mí me choca, digamos, en cierto aspecto. Pero Sí, a mí, bueno, lo que me hace ruido en realidad es que solo que siga figurando como presidente de Cuenca Basket, que al menos en oficial, como título oficialmente, Ujú. porque acá en Loja, por ejemplo, tenemos el caso de Marlon Grande, el presidente de Libertad, que en papel ya no es presidente de Libertad porque ejerce como presidente de la asociación de algo acá en Loja. De fútbol, ajá. ujú, Entonces, en papel no es ya presidente de Libertad, obviamente sigue tomando las decisiones y todo como si fuera el presidente de Libertad, pero al menos en papel ya no figura como presidente de las dos cosas, que es el caso acá de que sí figura todavía como presidente de Cuenca y también figura como presidente de la liga, pero en realidad es algo que está mal de la liga porque... Exactamente. Porque así como pudo ser Gordón, el presidente pudo ser Cualquier cualquiera de otro. los puede otros ser cualquiera, claro. presidentes de cualquiera de los otros 9 equipos y la situación seguiría siendo la misma porque en realidad la realidad es que Liga Basket Pro es una liga que es como una asociación en la que están involucrados los presidentes de todos los equipos. Entonces es muy difícil, la verdad, que se haga de otra manera porque es la forma en la que está hecha la liga. Sí, pero bueno, eso es un cuestionamiento válido que Claro. en temas administrativos deberías mejorarlos Yo para creo que más hasta en cuestión de imagen. también. Sí. Te Es que estás dejando ver. es que Eso es todo. sobre todo, porque en realidad Ujú. nosotros no sabemos nada del lado Porque, administrativo claro, de Liga Basket exactamente. Pro. Y otra cosa, sería peor la crítica en este caso si a Cuenca le estuviese yendo súper bien. Claro. Ah, Porque obviamente. ahí nos Los ojos entraría van ya a caer sobre más ti. cuestiones. Es que es así. Yo lo veo por ese lado. Si ya, frescaso, eres, como dices en el caso de Libertad, mm, si no te dejases ver ya como presidente de Ujú. Cuenca, créeme que hasta nadie se entera. Sí, Es que eso voy, Pero, es lo que decía hace un momento. El problema radica, como lo decías tú, María, en la decisión en la liga como tal, pero el problema es en que eres juez y parte sí, en sí, 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 sí. acá. Entonces, eso puede generarte muchísimos cuestionamientos y problemas a futuro. Hasta el momento no, O sea, hasta el nadie ha momento protestado. no se ha es que visto tampoco ningún. nadie va a protestar porque es lo que te digo, es la situación, puede Claro, estar cualquiera de los otros presidentes, puede estar en la misma situación de él, y al final él fue elegido por los mismos claro, presidentes exactamente. de los otros equipos, entonces nadie va a protestar que él esté como presidente, porque fue elegido Entonces, por ellos entonces pequeña mismos. observación nada más Sí, para que No, tengan es que a cuidado la su liga, o imagen. sea, Ah, bueno, en general. claro, la liga en general. sí, o sea, es algo que va a ser muy difícil de cambiar en realidad, Pero porque es como está hecha la Liga Basket Pro. desde ahí la pequeña observación La desde mi pequeña punto gran de vista observación. y desde Gustavo al menos. Totalmente.
Yo me mantengo, pero Sí, yo tampoco estoy de acuerdo. La verdad, yo tampoco. No me gusta la imagen que da. mm, No me gusta cómo se ve, digamos, ese rostro de liga y de liga completa de ser representante de todos los equipos, de tanto de árbitros como de equipos. Porque todo eso es la Liga Pro. Y encima de eso, que tú estés de presidente de un equipo y no me gustó el punto, digamos, más de las declaraciones. Ujú. Eso es lo temas que de me más. golpeó. Es eso, yo pensé que era algo que no iba a ser, al menos, porque nosotros Obvio. sabemos que él era presidente de Liga Basket Pro desde el final de Claro, la sí, temporada total, el año anterior pasado. y al inicio de esta temporada todos asumimos que iba a dejar su cargo como presidente de Cuenca Basket, pero luego empezó a dar entrevistas, todo lo que tú dices, Ujú. Viaja estuvo con el club. presente en los partidos del club de visita y esto, pero de nuevo vuelvo al punto, es algo muy difícil de cambiar porque la Liga Pro es como una asociación y están involucrados todos los presidentes en realidad. Bueno. Bueno, vamos ahora El segmento que más nos gusta. al Sí, segmento que más nos el gusta y el favorito segmento de favorito de la gente. de la semana. Vamos entonces, para ir cerrando este capítulo, al jugador Jaguares UTPL de la semana. Y para esta semana 4 tenemos, ahora sí, de manera unánime entre los tres, Sí. no hubo discusión alguna en que el jugador de esta semana ha sido el que acarreó a su equipo, se lo puso al hombro, hizo jugar a sus compañeros, distribuyó Creo juego. que más que carrear es eso de ahí. Distribuye Hace juego. jugar a sus compañeros, porque en realidad los dos partidos que gana Piratas son partidos colectivos muy Total. buenos. ¿Qué dice la pista? Entonces, sí, A lo sí, que, sí. a lo que voy más que acarrear es, bueno, capaz se puede entender mal, ¿no? Pero Sí. es Sí, liderar al Ahí equipo. sí. esa es la palabra. Exacto, lideró a su equipo completamente en ambos partidos, no solo anotando, sino distribuyendo juego para que lo más vistoso de su equipo de Piratas sea el juego colectivo y llevarse 2 victorias importantísimas para volver a la senda de la victoria y quitarle el invicto a Piratas. Así que Y a A Barcelona. Barcelona. ¡ah! hoy he estado, Se te hoy, lengua la traba. hoy he estado confundido. Pero bueno, con esta introducción y con esta performance increíble, el jugador Jaguares UTPL de la semana es Turrún, Drew Drew Box. Box. Drew Box, el base norteamericano del equipo de Ibarra, que siente ¿cómo es el dicho? Ibarra tiene un solo corazón. Ibarra tiene. Sí, Imbabura. Imbabura. Imbabura tiene un solo corazón. Y es pirata. y es Y es pirata. pirata. Partido, lo pudimos ver en el Coliseo de Zamora, liderando a su equipo, haciendo un juego colectivo, no solo por los pases y las asistencias que da, sino lo vistoso que hace el Sí, juego. lo hace bien bonito. Lo hace bien bonito. Ujú. Juega. O sea, él, además de que es un gran jugador, tiene buenos recursos. Sí. Y lo Muchos vimos en recursos. esas tremendas jugadas que se aventó y Tiene, además de lucir, hacía lucir a sus compañeros. tiene una visión de juego envidiable. Ujú. Tiene una visión periférica de juego para encontrar a sus compañeros en diferentes posiciones envidiable. Vimos un pase, Por la un no-look espalda. pass por la espalda para dejar, si no me equivoco, a Brian Martínez o a Austin Grayton, no recuerdo a quién fue acá en el partido con Zamora. Y tomando tiros difíciles también cuando le corresponden, un jugador muy completo, un base muy completo. Sí, en el partido contra Zamora anotó 22 puntos, hizo 7 asistencias y en el partido contra Barcelona hizo el doble, como les decíamos, de 14 puntos y 12 asistencias. Y en general Piratas también tenía un calendario complicado esta semana. Zamora, pese a que no está haciendo su mejor temporada, Su localía. siempre es muy difícil visitar el Coliseo Mayor de Deportes acá de Zamora. Y bueno, y recibir a Barcelona tenían una tarea muy difícil de quitarle el invicto al equipo de Guayaquil y lo hicieron muy bien, tuvo un muy buen partido, entonces sí, tuvo una semana bastante redonda. 10 de 10 la semana para Piratas y la semana para Drew Box con unos números muy buenos y lo importante que ha sido para que sus compañeros también destaquen. No solo destacar él, sino
hacer destacar a sus compañeros y darle a Piratas ese juego colectivo tan vistoso que lo está llevando a estar en el top y ser un serio candidato para esta temporada 2025. Así que por eso, el jugador de ahora. Jaguares UTPL de esta semana, Drew Drew Box. Box. Y con esto vamos cerrando. Sí, el vamos capítulo de la cerrando semana. el capítulo. En realidad creo que no fue una semana tan vistosa como tú lo decías No, al no, no, inicio. no. 2, 3 partidos les dije Sí, interesantes. Destaca el juego de Piratas y Barcelona. Muchísimo. claro, Esa ese fue sí, el partido de la de, semana. de la completamente. semana, pero en realidad fueron 2 jornadas bastante bajas Sí, como decíamos, ya nivel. estamos llegando al calendario de descanso para algunos equipos. Y pues se disfrutó de los Sí, pocos sí, partidos sí. buenos. La próxima jornada empezará este martes. Leones recibe a San Antonio en en Riobamba. Y gran partido también para prueba de San Antonio Gold, porque ir a visitar el Coliseo de Riobamba es bastante duro. Y el partido de Importadora, la semana. Importadora recibe a Piratas. Otra vez vamos a ver cuál de los dos sale Partidazo. con la derrota acá. Importadora que lo recibe en Ambato. Entonces vamos a ver si sigue haciéndose fuerte de local o si Piratas puede ir a dar el batacazo en el Coliseo de Ambato. El miércoles Jorge Guzmán recibe a Guerreros en Loja. El mismo día también Cuenca Basket recibe a Zamora. Este duelo también ya Uy, duelo directo. duelo directo. De dos que van a competir ahí los puestos de play-in para ver la localía de play-in, creo. Y ese era en Cuenca este partido. Y cerrando la semana, Barcelona recibe a Esparta. Barcelona fecha libre para Se Barcelona. puede venir un marcador histórico. Vamos Sí, a ver, Sí, vamos a ver por sí, cuánto lo puede ser. busca Barcelona, porque ya con el resultado de Jorge Guzmán de esta semana Le ya conviene vamos a ver. ese gol average. Sí, claro, sí. No, le convendría muchísimo sacar la diferencia ahí. Y la jornada 10 comienza en cambio el viernes, donde Piratas va a recibir a Leones, Leones que sigue con el calendario durísimo. Difícil. Siguiendo, Guerreros va a recibir a Zamora, otro duelo Otro directo. directo. Zamora esta semana va a tener duelos directos, semana de duelos directos muy importantes para el futuro del equipo En esta de jornada ya Jaguars. comienza la fecha espejo, Sí. los partidos de vuelta. Sí. Luego, San Antonio Gold recibe a Jorge Guzmán, un partido durísimo, la vuelta de esa fecha 1, que ya Durísima, ¿para quién? parece lejana, durísimo para San Antonio, porque San creo que Antonio. acá lo recibe en condiciones muy diferentes a los que vimos en la Totalmente. fecha 1. Por eso Totalmente. decía, ya es muy lejano ese partido que vimos en la Ujú. fecha 1, que era de un tú a tú, igual a igual. Y el sábado, Spartans recibe en Quito a Importadora Alvarado. Importadora Alvarado que ya le ganó a Spartans en Ambato, ya como le decía Gustavo, esta es la fecha espejo, vamos a ver por cuánto Le gana en Quito. Y Cuenca Basket recibe a Barcelona en Cuenca. Semana de localía para Cuenca Basket. Semana de localía. La doble localía, en cambio, ahora para Cuenca Basket Club. Y eso La es lo necesita. que nos espera la semana que viene, que esperemos sea un poco más vistosa que esta semana que acaba de pasar. Y nada, con esto vamos cerrando el capítulo de hoy, que esperemos que el miércoles vamos a estar transmitiendo acá en Loja, porque Jorge Guzmán tiene partido de Contra local. Guerreros. Partido de local contra Guerreros de Santo Domingo, acá hoy miércoles que se sube este capítulo. Ujú. Sí. Vamos a estar en nuestras redes sociales transmitiendo para ustedes este partido. Y nada, pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Sí, creo que eso es todo por esta semana. Veremos qué nos depara ya el inicio de la fecha espejo. Creo que en esta semana, entre la jornada Ujú. 9 y 10, capaz vamos a ver algunos cambios para el inicio justo de la fecha espejo. Esta temporada no va a haber All-Star. El All-Star debería ser justamente ahora ya. Al finalizar la primera mitad de la temporada, no va a haber All-Star, pero ya hablaremos de eso en otro episodio. Entonces nos vemos la próxima semana y síganos siempre en nuestras redes sociales. Se viene la segunda mitad de la temporada regular. Déjenos ustedes en los comentarios qué cambios creen que se viene. Y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao.